Y las políticas del gobierno de Lula son políticas anticristianas. Defendió abiertamente la legalización del aborto. La tragedia que estamos viviendo en la sociedad hoy, que son las apuestas, ¿no? Las casas de apuestas. El gobierno de Lula dejó sus huellas. Fue gracias a la base del gobierno de Lula, su tropa de choque en el Congreso Nacional, que eso fue aprobado junto con el Centrão. La familia, que es la base de una sociedad, se está desmoronando. La cuestión de las drogas. Lula ya dijo, ¿no?, que los traficantes son víctimas de los usuarios. Les da la mano y los protege. Lula, o la escuela de samba que homenajeó a Lula, hizo una burla con los evangélicos poniéndolos en una lata de sardinas. Eso es inaceptable. Cuando esa información llegue a los brasileños, van a empezar a entender que este gobierno tiene agendas anticristianas. Bien. Primero quiero decir aquí, con el debido respeto que le tengo a mi colega Girão, que la extrema derecha en Brasil se alimenta de noticias falsas, se alimenta de recortes. En realidad crea una narrativa e intenta imponer esa narrativa al gobierno, que es un gobierno popular, que es el gobierno del presidente Lula. El presidente Lula nunca defendió el aborto. El presidente Lula nunca defendió las drogas. El presidente Lula nunca defendió las apuestas. El presidente Lula nunca defendió el terrorismo. Nada de eso es verdad. Esos son recortes que la extrema derecha toma e intenta implantar y pegar en la sociedad brasileña, pero no pega. No pega tanto que ahora vemos el resultado de la encuesta. Y esas noticias falsas serán derribadas, serán superadas porque la verdad prevalecerá. Quien no deje su like y no se suscriba es un tomador de detergente. Las apuestas, Girão, que tú y yo combatimos dentro del Congreso Nacional, sabes que muchos, pero muchos bolsonaristas votaron a favor. Muchos bolsonaristas votaron a favor de las drogas. El presidente Lula nunca envió al Congreso Nacional ninguno de esos temas que menciona el senador. Entonces eso realmente no es verdad ahora. Cuando mejoras ahí, Girão, pones la cuestión de la calidad de vida, la mejora. La economía brasileña, como dije, nosotras, las evangélicas, formamos parte de la sociedad brasileña. O sea, si Brasil mejora y si Brasil crece, ¿qué es lo que está pasando? Porque el presidente Lula recibió a Brasil convertido en una vergüenza internacional. Eso es un hecho, con una tasa de interés altísima, con un desempleo altísimo, con Brasil en el mapa del hambre de la ONU. El presidente Lula sacó a Brasil del mapa del hambre. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra en forma humana, ¿de quién estuvo al lado? De ellos, de aquellos que tenían hambre, de aquellos que tenían sed, de aquellos que estaban en situación de vulnerabilidad. Y el del presidente Lula es un gobierno totalmente enfocado en cuestiones sociales, en programas sociales de este país. Gente, todo Brasil sabe, los programas sociales del gobierno del expresidente Bolsonaro fueron destruidos. Simplemente fueron excluidos del gobierno, fueron retirados de la agenda del gobierno. Y algunos incluso, como por ejemplo el programa Mi Casa, Mi Vida, se creó un programa, ¿no?, que era Casa Verde y Amarilla, pero no se construyó ninguna casa. O sea, no hay argumentos para debatir la cuestión de nuestro país como un país que se reposiciona en el debate internacional, como un país que tiene una política ambiental. Hoy, en el Día Mundial del Medio Ambiente, se posiciona a nivel internacional combatiendo, por ejemplo, la deforestación y los incendios. Y Brasil va a un debate internacional posicionándose en la mesa principal, por ejemplo, en las conferencias internacionales que son las COP. Entonces, este es el país que tenemos. Y es por eso que hoy los evangélicos reconocen eso. Cada día más reconocen al presidente Lula como el presidente de todos los brasileños, como el presidente que es cristiano. Él no es evangélico ni pretende serlo, porque el expresidente Bolsonaro no era evangélico e intentaba aparentarlo con sus palabras, pero con sus acciones jamás. Su comportamiento era totalmente anticristiano, pero a veces intentaba dar la idea de que era evangélico. Nunca fue evangélico, nunca tuvo la visión del evangelio de la cruz, nunca tuvo el evangelio de Jesucristo de Nazaret en sus acciones. Entonces, es exactamente eso lo que estamos viviendo. Por lo tanto, Juliana, quiero decirte que este gobierno del presidente Lula sí está comprometido con las causas cristianas de este país. Esta es la verdad que intentan ocultar y realmente no logran ocultar. Entonces creo que la tendencia en realidad es que el presidente Lula mejore aún más en las encuestas porque ya le lleva más de 10 puntos de ventaja al candidato Flavio Bolsonaro. Y la tendencia es mejorar y quién sabe hasta ganar la elección en la primera vuelta. Disculpe interrumpirla, senadora. Senadora Eduardo Girão, ¿esa percepción de la economía impacta a ese electorado evangélico? Mira, en primer lugar quería
con todo el respeto que le tengo a la senadora Elisian, que es mi amiga, mi hermana, decir que esto no se puede calificar de fake news. Primero, usted sabe que yo no soy de extrema derecha. Eso es algo que se utiliza como narrativa, ¿verdad? Nosotros estamos en la centroderecha y soy conservador, de verdad, ¿no? Antes de entrar en la política y sigo con esas ideas ahí. Usted lo sabe. Ahora, contra hechos, no hay argumentos, senadora Elisiane. Voy a pasarle esto a usted. Primer mes del gobierno de Lula. Ahora, primer mes 2023. ¿Sabe qué fue lo que hizo? Él retira a Brasil de la Alianza Internacional del Aborto, que tenía a 50 países trabajando por la vida desde la concepción. ¿Eso qué es? ¿Qué mensaje es ese? ¿Cuál es el otro? La orden del Ministerio de Salud que él revocó era la que establecía el protocolo de reporte policial para violencia sexual. ¿A quién le interesa eso? Eso les interesa a los violadores. Violadores, protege a los violadores. Hasta me imagino verla en la calle y hasta me preocupo porque lo que estamos viviendo en Brasil hoy es una pandemia de violencia, ¿verdad? Y este gobierno simplemente no lo considera, no lo hace efectivo. Exactamente lo que tuvimos en las manos en diciembre del año pasado con mi enmienda en el Senado Federal para clasificar al PCC y Comando Vermelho como organizaciones terroristas que lo utilizan. Y el gobierno de Lula, no entiendo, está defendiendo lo social. ¿Y por qué tenemos una explosión de violencia en Brasil jamás vista en nuestra historia? Es lo que estamos viendo, ¿verdad? ¿Y van a proteger a esa gente? ¿La soberanía para quién? ¿Es para el Comando Vermelho? No. Hay que defender a la población que ya no aguanta más. No tiene derecho de ir y venir. No tiene derecho de llevar a su hijo a la plaza. ¿Y que quiere más? ¿La cartilla de la embarazada? Mira nada más, el gobierno de Lula trae la expresión personas que gestan, para no decir mujeres o embarazadas. Sí, eso es. Eso es una señal para quién. Es una señal para los abortistas, ¿verdad? Sin hablar de los todes en ese lenguaje que usa el gobierno y que muchos ministros siguen usando hasta hoy, ¿no? Eso es algo que es muy importante, la política de seguridad de género. Y mira, te voy a decir una cosa, estoy muy preocupado cuando veo, por ejemplo, al gobierno de Lula hablar. Como él dijo aquí en el encuentro del Foro de São Paulo, él, el presidente Lula, dijo que se siente orgulloso de que lo llamen comunista. Eso. ¿Cuál es la relación de los cristianos con respecto a esta situación? Entonces yo veo, por ejemplo, ¿usted dice que el gobierno de Lula no está a favor de las drogas? Sí, y aquí está el hecho. Lo busqué mientras usted hablaba. Mire, la PEC antidrogas que votamos en el Senado Federal, ¿sabe quién votó en contra? 9 senadores. Todos los demás, incluso los que usted dice que son bolsonaristas de derecha, en fin, votaron a favor de la PEC antidrogas, tolerancia cero a las drogas. ¿Sabe quiénes votaron en contra? El PT, buena parte de los senadores del PT y de la base aliada del gobierno de Lula, ¿verdad? Entonces, una cosa es hablar para el público la narrativa y otra cosa son los hechos. Y por eso la campaña, si el gobierno de Lula no censura las redes sociales, que es lo que él quiere para que esa información no llegue a la población, ¿verdad? Realmente van a vender gato por liebre diciendo que Lula tiene pautas cristianas, que Lula está preocupado por el pueblo brasileño, cuando no es así. Lo que estamos viendo aquí son exactamente esas pautas que él llama atrasadas. Pautas de familia, pautas de valores en el día a día. Senadora, ¿la derecha bajó la guardia, perdió ventajas sobre ese voto? Creo que quien está ganando es la verdad, ¿verdad, Juliana? Creo que la verdad prevalece. La Biblia Sagrada habla de la importancia de la verdad y la verdad de hecho prevalece. La reunión que hizo el Partido de los Trabajadores esta semana es una reunión de hecho que se hace con mucha frecuencia, ¿no es así? Dentro del Partido de los Trabajadores incluso hay una coordinación evangélica histórica que no es de ahora, ya tiene en realidad mucho tiempo y esa coordinación siempre debate estos temas y debate en realidad acciones incluso de asociaciones con las iglesias evangélicas en el área social. Y una vez más tuvimos ese debate. Es un debate que da lugar a una carta a los evangélicos reafirmando esos compromisos sociales y ahora condenando la instrumentalización de la fe, ¿verdad? La fe, instrumentalizar la fe es pecado. Cuando alguien se acercó a Jesús e incluso intentó confundirlo, porque había un objetivo muy grande de confundirlo, y le preguntó sobre la cuestión del pago de impuestos, él dijo, mira, dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, o sea, Dios, Jesucristo. Él respetaba la autoridad constituida, ¿verdad? Y decía, mira, cumple con tu papel como ciudadano y sigue al Dios verdadero, ¿no?
ten realmente los principios y los valores en tu vida. Entonces eso es lo que planteamos en los debates que están ocurriendo ahora mismo. Cuando hicimos ese debate de esa carta a los evangélicos, fue en ese sentido. Entonces creo que la población brasileña está viendo eso, ¿verdad? Esa narrativa que se instala en la sociedad brasileña por este movimiento extremista no perdura, no prevalece. Y yo creo que la tendencia es que aumente aún más esa aceptación del gobierno del presidente Lula por parte de los evangélicos. Quiero decirte a ti y a mi colega Girão, senador Girão, él sabe el respeto que le tengo, pero jamás puedo dejar de posicionarme claramente sobre la verdad plena. Cuando haces recortes, induces a las personas al error y eso realmente es inaceptable y eso es inadmisible. Yo soy evangélico, para que tengas una idea, Juliana. ¿Cómo actúa la extrema derecha en Brasil? Yo soy evangélica, soy hija de pastor, soy sobrina de pastor, soy hermana de pastor y cuñada de pastor. Cuando nací, mi papá ya era pastor de la Asamblea de Dios, así que toda mi vida ha estado guiada por una conducta evangélica y soy exactamente la misma persona que era cuando fui diputada estatal. Empecé por el Partido Popular Socialista, fui diputada estatal, 2 veces diputada federal y senadora. Y de repente hoy en este momento de división de Brasil que el expresidente Bolsonaro promovió en la sociedad brasileña, que fue una implantación del discurso de odio, de una división incluso dentro de las iglesias. Creamos en Brasil incluso una nomenclatura de desiglesiados. Son personas que dejaron de ir a la iglesia, ¿sabes por qué? Porque había peleas dentro de la iglesia. Entonces el gobierno del expresidente Bolsonaro dividió la iglesia. Creó una discordia incluso dentro de las familias evangélicas y eso realmente ocurrió. Las personas venían a mí y decían, mira, Elisian, tú porque eres evangélica, me etiquetaban como una persona totalmente fuera del evangelio de Cristo. Entonces eso fue lo que se predicó. El presidente Lula predica la paz, predica la unión entre las personas, predica el respeto a las religiones porque estamos en un estado con todas las religiones, incluso aquellas que no tienen religión. Y es exactamente para esas personas que el presidente Lula gobierna hoy en Brasil. No hay censura, colega senador. Quienes están intentando imponer censura son los partidos de extrema derecha, incluso intentando suspender encuestas hoy en el TSE. Pero la verdad prevalece. Hoy salió la cuerda el presidente Lula, 10 puntos adelante de Flavio Bolsonaro. Gracias, senadora. Senador Eduardo Girão, mismo tiempo, misma pregunta. ¿La derecha bajó la guardia sobre el voto evangélico? Absolutamente, ¿verdad? Yo creo incluso, ya que nuestra querida senadora habló de Jesús y citó algunos pasajes de él, yo también los cito. Dejad que vengan a mí los niños, ¿verdad? Y eso es algo que este gobierno sí hace, ¿verdad? La ordenanza de Nícia Trindade, que fue ministra de Salud, permitió el aborto hasta los 9 meses. Nota técnica que ella retiró después de que se filtró. Después tuvimos al Ministerio de Salud posicionándose a favor del aborto hasta los 9 meses en la DPF 989, ¿verdad? Que pide la legalización del aborto en Brasil. En fin, tuvimos aquí al propio Jorge Mesías. La asistolia fetal, que es cuando el bebé ya está casi naciendo, consiste en inyectar cloruro de potasio en el corazón, algo que ni siquiera está permitido en animales, pero sí en bebés. La AGU lo permitió junto con el ministro Alexandre de Moraes, ¿verdad? Entonces, ¿qué es este gobierno, no? Así que es muy fácil. Dicen que hay un recorte, pero no muestran el recorte. ¿Qué recorte? Yo estoy presentando aquí con datos, ¿verdad? Y, por ejemplo, las apuestas surgieron en el gobierno de Lula, ¿no? Esta tragedia, no tengo otra palabra, ¿verdad?, que está dejando al país de rodillas ante los magnates. Fue en el gobierno de Lula que se liberó, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, es agua y aceite, cristiano, ¿verdad? Y Lula es agua y aceite, y él pone bajo secreto. Retrocedió después de que fuimos a la tribuna a denunciar. Secreto. Para la autorización de las casas de apuestas. ¿De qué lado está Lula? ¿De qué lado está el PT? La verdad va a prevalecer, de eso no tengo la menor duda. Y en la campaña, el pueblo brasileño va a recibir esa información de todos los candidatos de derecha. Todos los candidatos de derecha, yo creo, se van a posicionar